Doctor Elio, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Víctor. Un placer estar contigo aquí en este programa, en este nuevo programa. Nuevo programa, ¿cómo le va? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué tal todo? Excelente, gracias a Dios, todo muy bien. Me alegra mucho. Aquí se nos van conectando nuestros usuarios. Bueno, pero como estamos sobre la hora, deberíamos empezar mientras se van conectando todos. Bueno, tenemos apenas dos personas. Saludos, Emily. Dos personas. Bueno, comencemos, doctor Requena, mientras se van conectando todos los lividentes. 6:30 de la tarde, tenemos un Adelante. invitado. Saludos, Abigail. Tenemos un invitado de lujo hoy, el doctor Elio Requena Bandres. Tenemos un tema interesantísimo, doctor, que nos convoca hoy. Estaremos hablando sobre ejercicio unilateral de la patria potestad, una institución familiar que muchos conocen, otros creen que conocen y otros desconocen. Doctor Requena, vamos a darnos un paseo por las partes más importantes de esta institución familiar y analizaremos varias jurisprudencias que el doctor Requena va a tener a bien señalar y explicarnos. En el contexto de esta presentación, pues el doctor Requena es abogado, es profesor universitario y un gran amigo de la casa. En cuanto a la patria potestad, queridos amigos, podemos decir que esto constituye una relación paterno-filial entre los progenitores y sus hijos. A tenor de esto, el artículo 347 de la LOGNA, en uno de sus apartados nos indica que la patria potestad es el conjunto de deberes y derechos que los padres en relación con los hijos que no hayan alcanzado la mayoridad tiene por objeto el cuidado, desarrollo y educación integral de los hijos, de manera que comprende la guarda, representación y administración de los bienes de los hijos sometidos a ella. A tenor de esto, doctor Requena, ¿qué nos puede decir sobre la patria potestad? Bueno, fíjate, la patria potestad, como tú lo has indicado, claro, ahí hay un elemento que es que ahora la guarda se denomina responsabilidad de cría y custodia. Pero fíjate, la patria potestad tiene unos orígenes antiguos, desde la arcaico derecho romano, aparecía el pater de familia, tenía tres potestades, una que era la potestad marital, otra la potestad hacia los esclavos y otra era la patria potestad. Y había una confusión porque se creía entonces que la patria potestad también incluía a la esposa. No sé si me oyes bien, Víctor. Hubo un Los que momento están... que se cortó, pero no sé si fue solo a mí o fue a todos, y por favor la audiencia nos puede explicar o decir si nos escuchan perfectamente bien. Aunque yo creo que sí, doctor Requena, podemos ir avanzando y si la audiencia no escuchó, nos indican. Bueno, lo que estaba señalando es que precisamente era el pater de familia, el varón, pues, era el que tenía esas tres potestades. Y la patria potestad, como su nombre lo indica, bueno, cuando nosotros decimos patria, es del latín patrius, que significa padre. Y la potestad es el poder, viene de potis, que es el poderoso, pues, un poder, un dominio, pero era un dominio absoluto. En relación a los hijos, era un poder absoluto, es decir, tanto de la persona como de los bienes. Incluso el que ejercía la patria potestad respecto de sus hijos podía inclusive matar al hijo, podía venderlo, y era una serie de cosas, vender todos sus bienes. Es decir, era un asunto absolutamente dictatorial, la institución de la patria potestad. Incluso en la reforma que se le hizo a la ley en el año 2007, se intentó cambiarle el nombre, precisamente con esta moda de quitarle los nombres a las cosas y tal, pero sí había un razonamiento que patria potestad, pues significa eso, un poderío, un poder absoluto de ese padre sobre los hijos. Entonces querían, pero sin embargo, como es una institución tan arraigada con la denominación, y obviamente que ya no es así, la patria potestad es una potestad parental, como tú lo habías señalado, no es más que ese conjunto, yo lo veo más bien desde el punto de vista de las funciones que tiene esos progenitores, porque ya no es, obviamente desde hace muchos años, no es un poder absoluto del padre sobre los hijos, sino que es
ni siquiera es un poder, yo diría que es más bien unos deberes, unas obligaciones y bueno, ciertos derechos, pero yo lo vería más bien como una función, porque, vamos a decir, traspasa los límites privados, porque va más allá. Fíjense ustedes que ese conjunto de esas funciones que tienen los progenitores, es decir, papá y mamá, sobre sus hijos menores de edad y no emancipados, trae como consecuencia unos elementos básicos, que son precisamente, vamos a decir, el cuidado, la educación integral y el desarrollo de esos niños, niñas, adolescentes, que son hijos de esas dos personas, papá y mamá. Pero y comporta tres elementos, tres atributos hoy día básicos, que es la responsabilidad de crianza y custodia. Obviamente que la custodia lo que es un elemento de la responsabilidad de crianza, y tiene también la representación y la administración de los bienes. Hoy día es así la patria potestad, tal cual como la hemos señalado. Excelente, doctor Requena. Espero que la audiencia haya tenido chance de escucharnos. Como les decíamos, no sabemos si en algún momento de la transmisión se cortó, pareciera que la transmisión se cortó por algún momento. Si tienen algunas dudas sobre lo que es la explicación de la patria potestad y tienen a bien indicárnoslo, el doctor Requena estará gustoso de explicarlo. Mientras tanto, pueden ir formalizando todas sus dudas a través de la barra de comentarios o a través de las barras de preguntas, que al final del programa, como siempre, dedicaremos un espacio a explicar todas estas dudas. Sin embargo, doctor Requena, podemos entonces seguir al tema que nos convoca hoy, que es el ejercicio unilateral de la patria potestad. No sé si pudiera explicarnos el procedimiento que se debe hacer para el ejercicio unilateral de esta patria potestad. Ok, fíjate, Víctor y los demás amigos que se encuentran conectados. En principio, la patria potestad es un ejercicio conjunto, es decir, papá y mamá lo ejercen porque tienen la titularidad. El punto de la titularidad y del ejercicio son dos elementos muy importantes para poder llegar a comprender cómo uno solo de los progenitores puede ejercerlo unilateralmente o de forma absoluta, solo o completa, solamente uno de los progenitores. Es decir, nuestra legislación plantea que eso es un deber, como habíamos señalado, deberes y derechos, un conjunto de esos deberes y derechos, que ese progenitor, papá y mamá, o esos progenitores, papá y mamá, ejercen respecto de sus hijos menores de edad no emancipados. Ahora bien, ¿cómo se logra que uno solo de ellos pueda ejercerlo? Bueno, se logra porque si nosotros nos imaginamos la forma natural por la que uno solo pueda ejercerla, es que fallezca uno de los progenitores. Es decir, al fallecer uno de los progenitores, es una manera natural de que queda uno solo investido de esos atributos que hemos señalado. Es decir, esas responsabilidades más que poderío que tiene o que tenía la figura inicialmente. Y otro elemento que pudiéramos incorporar para que podamos entender cómo la ejerce uno solo es que esté identificado o esté solamente la vinculación filial respecto a uno solo de los progenitores. Es decir, por lo general una madre da a luz y el padre no reconoce al niño cuando no es una relación matrimonial, entonces queda determinada la filiación única y exclusivamente respecto de la madre, por ejemplo, en ese caso. En ese caso, la madre la ejerce de manera unilateral, exclusiva, ¿no? Ahora, la figura aparece, es una figura de vieja data, tampoco es que es algo novedoso. Lo que pasa es que los tribunales lo redescubrieron, porque hay un artículo del Código Civil, es el artículo 262. Bueno, el Código Civil, como ustedes saben, data del año 82, o sea que por lo menos del año 82 ya teníamos la figura. Lo que sucedió fue que lo redescubrieron y bueno, obviamente se empezó nuevamente a aplicar, había como una parálisis, porque el legislador de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes no lo derogó expresamente. Derogó, por ejemplo, el artículo 261 del Código Civil, pero no dijo nada acerca del artículo 262. Al no decir nada el legislador,
en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, está vigente el artículo. ¿Y en qué consiste? Consiste precisamente en un trámite en el que se puede solicitar, y digo solicitar porque es un trámite de jurisdicción voluntaria, no es una contención, no hay un juicio, no hay contestación de demanda, nada de eso. Simplemente es un procedimiento de jurisdicción voluntaria por ciertos y determinados motivos, en la que uno de los progenitores solicita o requiere que el tribunal de protección correspondiente o competente declare que él, el solicitante o la solicitante, debe ejercer de forma unilateral la patria potestad, bajo los razonamientos que esa persona va a explicar en su solicitud. Pero obviamente que el legislador previó unas causales específicas. Y dentro de esas causales, vamos a decir, las normales que se peticionan, es por la ausencia de ese otro progenitor, para que quede excluido. Por eso es que también se le dice exclusión de la patria, suspensión de la patria potestad. Y también porque puede ser que ese otro progenitor Excelente, doctor Requena. Un poco para refrescar a nuestros queridos laividentes, estamos conversando hoy con el doctor Elio Requena. Él es abogado y profesor universitario y nos convocó hoy un tema interesantísimo como lo es el ejercicio unilateral de la patria potestad. Hemos ido conversando sobre qué es la patria potestad, que dijimos que es una relación materno-filial entre los progenitores y los hijos, y es un derecho que no nace solamente del matrimonio, sino de la relación filial que se da entre padres e hijos. El doctor Requena nos explicaba que la palabra potestad proviene de la palabra potis, que significa poder, y que es una figura antiquísima que ha sido redescubierta, doctor Requena, entonces por los tribunales de protección. Nos explicaba el doctor Requena también que es una solicitud que se hace pues por jurisdicción voluntaria ante los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes. En virtud de todo ello, doctor Requena, no sé si quisiese conversar sobre los avances jurisprudenciales que se vienen suscitando en cuanto al ejercicio unilateral de la patria potestad. Sí, cómo no. Fíjate, pero lo que se redescubrió fue el ejercicio unilateral. Correcto, el ejercicio unilateral. Exacto, lo que se redescubrió no fue la patria potestad. Yo digo que se redescubrió ese artículo 262. Es decir, que estaba allí como escondido, estaba suspendido, el mismo artículo, estaba suspendido. Y entonces de repente se rehabilitó, pues empezaron, pues se puso de moda, y entonces la gente en vez de irse por la privación, a mí me parece que empezó un poco mal, porque la gente para evadir el juicio de privación de patria potestad, entonces se iban por esta solicitud de jurisdicción voluntaria. Obviamente que ya el Tribunal Supremo de Justicia ha puesto pues coto a esta situación, y ya pues los tribunales saben de qué se trata exactamente el ejercicio unilateral. Es muy importante porque existen dos sentencias, que aquí las tengo. La primera sentencia es del año 2014, que es la número 284. Esa sentencia es una sentencia de la Sala Constitucional con carácter vinculante, conformidad con el artículo 335 constitucional, y lo que hace es que interpreta ese artículo 262, y a mi criterio lo constitucionaliza, es decir, constitucionaliza esa figura jurídica llamada exclusión, suspensión o ejercicio unilateral de la patria potestad. Y digo que lo constitucionaliza porque hace un análisis, vamos a decir, bien interesante, y coloca pues que en efecto lo que hemos venido señalando. Por ejemplo, yo tomé nota de lo que, vamos a decir, lo que más o menos trató de señalar el Tribunal Supremo de Justicia en esa sentencia. En primer lugar, dijo claramente lo que todos lo conocen, que es una figura de vieja data. Bueno, está prevista en el artículo 262
del Código Civil, y el Código Civil data del año 82. Y también explica, no fue derogada por la Ley Orgánica para la Protección de Niños y Niñas Adolescentes. Ratifica su vigencia, muy importante porque la Sala Constitucional ratifica la vigencia del artículo 12 y 2, que había gente que creía que estaba derogado. También señala que es de jurisdicción voluntaria, es decir, no hay una contención, no hay un juicio, no hay un proceso contencioso, no hay contestación de demanda, no hay demandante, no hay demandado. Incluso si apareciera algún tipo de contención, se extingue el proceso. Es decir, se extingue el proceso de jurisdicción voluntaria. Se trata más bien de excluir a uno de los progenitores o también de suspenderle ese ejercicio. Sin embargo, queda vigente su titularidad. Su titularidad de la patria potestad no se extingue, no se suspende, no se excluye. Queda vigente, él tiene su titularidad, o ella tiene su titularidad, si se trata de la madre, si se trata del padre, él tendrá la titularidad, lo que queda suspendido del ejercicio. No crea cosa juzgada material, muy importante, porque al aparecer el padre o al cesar las causales por las cuales se le suspendió el ejercicio de la patria potestad, se rehabilita automáticamente y se revoca la decisión judicial. Debe estar justificada, o sea, la petición debe estar justificada, debe señalarse cuál es la causal, cuál es el impedimento que tiene este otro progenitor para no ejercer la patria potestad. Obviamente que se ha demostrado que es en estricto interés superior del niño, no se hace en interés de los progenitores, de ninguno de ellos. Y como te dije antes, no puede haber ningún tipo de contención, ni siquiera una contención eventual. De ocurrir, expira de ipso facto el procedimiento. Es decir, que el progenitor a quien se le está solicitando que quede excluido aparece y dice, mira, aquí estoy yo. Inmediatamente el procedimiento no puede continuar y al no continuar pues se extingue el proceso de jurisdicción voluntaria. Es decir, que no permite de modo alguno ningún tipo de contención o contradictorio. Adelante, Víctor. Excelente. Por aquí nos están formalizando varias... Víctor, pero adelante, eso con respecto a la primera sentencia, la 284, hay otra sentencia que más adelante podemos explicar. Por supuesto, por supuesto. Por aquí ya nos están formalizando las dudas, doctor Requena. Sin embargo, pues como les digo, al final de la explicación del doctor Requena vamos a tener a bien aclarar todas sus dudas. Astrid, por aquí tengo tu duda señalada. Es importante, amigos, que recordemos entonces, como lo dice el doctor Requena, que es un procedimiento de jurisdicción voluntaria. No hay o no debe haber contención alguna en este procedimiento. Entonces, doctor Requena, podemos pasar a la segunda sentencia. Sí, bueno, la segunda sentencia es la 410 del año 2018. Esta sentencia es de la Sala de Casación Social, no es de la Sala Constitucional. Sin embargo, es una sentencia sumamente interesante, porque se tenía la idea de que el ejercicio de la patria potestad no era disponible, es decir, que papá y mamá no podían ponerse de acuerdo y que el tribunal estaba impedido de lograr una mediación acerca de quién de los dos podía ejercerlo de manera absoluta y solo, pues una sola persona de forma unilateral. Sin embargo, esta sentencia explica, y con mucha razón, que hay fórmulas, por ejemplo, si uno de los progenitores está fuera del país, bueno, lo lógico es que si te vas a ir fuera del país, lo lógico sería que llegaras a un acuerdo respecto de la patria potestad. Es decir, dejarle a uno solo de los progenitores, al que se va a quedar con los niños en el país, en el territorio venezolano, dejarle esos atributos de la patria potestad para que los ejerza de manera unilateral. Entonces la sentencia permite que, señalando que esos atributos sí son disponibles por acuerdo extrajudicial, es decir, usted toma en consideración, papá y mamá, esa situación de impedimento, estoy poniendo el ejemplo que sea un impedimento por razones de residenciarse fuera del país, uno de los progenitores, o alejarse, pues, o emigrar, o migrar fuera del país, uno solo. O que el que se vaya también con los hijos, el que se traslade a otras latitudes también puede ser que se vaya con los hijos.
En esas condiciones es muy importante que se llegue a acuerdo sobre el ejercicio unilateral de la patria potestad. Y el tribunal, al revisar esa solicitud, que puede ser ante el propio tribunal o de forma extrajudicial y presentarlo para su homologación, debe homologarlo. O sea, es decir, debe haber una decisión judicial homologatoria acerca de este aspecto. Entonces la sentencia fue o es muy importante porque rompe el paradigma de que esta institución no podía acordarse entre los progenitores. Y obviamente que sí, puede perfectamente un progenitor y la progenitora acudir al Tribunal de Protección y llegar a un acuerdo respecto al ejercicio unilateral de la patria potestad. Fíjense ustedes que es que el ejercicio puede ser también porque uno de los progenitores se encuentra en terapia intensiva. ¿Cómo ejerce un progenitor la patria potestad estando en terapia intensiva o estando impedido de cualquier otra manera? Entonces, obviamente que debe ejercerlo uno solo de los progenitores. ¿Por qué? Imagínense ustedes por un momento que un niño requiera una intervención quirúrgica de forma urgente. Bueno, ambos progenitores deberían autorizar esa intervención quirúrgica. Y si el otro progenitor se encuentra fuera del país, ¿cómo la autoriza? Si es urgente. En cambio, teniendo su decisión judicial de esta que estamos conversando, de esta sentencia, que es un acuerdo de voluntades homologado por el tribunal, perfectamente la persona puede ejercer todos los atributos, la representación, la administración de los bienes, la responsabilidad de crianza y la custodia del niño, y puede perfectamente autorizar la intervención quirúrgica o cualquier otro acto de la vida civil sin requerir la autorización del otro progenitor que está impedido, ¿correcto? Correcto. O sea que esta sentencia es tan importante que nos deja abiertos a que haya acuerdo de voluntades entre ambos progenitores y que se pongan de acuerdo en este ejercicio unilateral, porque como usted bien lo menciona, sabemos el tema que tenemos con la migración que hay del país, entonces a veces se va papá, a veces se va mamá, queda uno solo, y necesitamos entonces que el que se quede pueda ejercer esa patria potestad unilateralmente, ¿no? Y qué importante, doctor Requena, contar entonces con este importantísimo avance jurisprudencial en cuanto a este tema. A razón de eso, doctor Requena, yo creo que podemos aclarar la duda que se nos está presentando aquí, que nos presenta Astrid, que nos dice, creo que estábamos hablando de eso en la sentencia. Ella nos pregunta, ¿cuáles son las condiciones para solicitar el ejercicio unilateral de la patria potestad? ¿Solo la ausencia o puede existir otra causa? No, puede existir cualquier causa. Lo que tiene que definir que esa causa sea un impedimento para su ejercicio. Fíjense, el Código Civil trae varias causas, pero hay unas que ya están previstas en la Ley Orgánica para la Protección de Niños y Niñas Adolescentes y ya forman parte más bien de la privación o de la extinción. Por ejemplo, la muerte la extingue obviamente la patria potestad, pero estaba incluida como parte integrante de la suspensión. El entredicho estaba previsto como causal de suspensión o de ejercicio unilateral, pero el entredicho, o sea, cuando es declarado entredicho uno de los progenitores en un proceso judicial, ese entredicho está ya previsto como privación de la patria potestad en la propia Ley Orgánica para la Protección de Niños y Niñas Adolescentes. La declaración de ausencia también, esa sí está previsto y está vigente todavía, pero eso es un procedimiento especial que debe declararlo en un tribunal, declarar ausente a uno de los progenitores. Y después con esa declaración de ausencia usted pide su ejercicio unilateral. Pero estoy hablando de por eso es que me refería a los dos más importantes, que son los más usuales, que son el no estar presente. Ese no requiere un pronunciamiento judicial previo. No estar presente es muy sencillo, no está presente. No está presente, y una cosa facilita de demostrarlo es que con los movimientos migratorios no está presente, está fuera del país, no ha retornado. Entonces, ¿cómo una persona estando fuera del país puede ejercer la patria potestad? Y el otro dice impedimento para cumplir la patria potestad. Cualquiera de los impedimentos. Usted puede solicitar, mire, mi esposo o mi esposa se encuentra en terapia intensiva, y aquí están los documentos de la terapia intensiva, aquí está el informe médico, ¿correcto? O pueden solicitar a través de una prueba de informe a la clínica o al hospital, y el médico les va a decir que sí, que está en terapia intensiva. Y una persona obviamente en terapia intensiva está impedido de ejercerla. Y cualquier otra situación. Lo que no debe ocurrir
es que si usted tiene la causal para privarlo de la patria potestad, vaya a su juicio, porque este es temporal. Al aparecer el padre o al cesar la causa por la cual estaba impedido, se acaba ese ejercicio unilateral y se restablece el ejercicio conjunto. Es muy importante. Hay gente que vamos a decir, por viveza o por rapidez, intentan el procedimiento de jurisdicción voluntaria, es decir, intenta el ejercicio unilateral de la patria potestad y se lo declaran, porque es de jurisdicción voluntaria, y logra examinarse allí en el expediente que la persona está ausente, pero apenas la persona se presente ante el tribunal, correcto, o haga elemento de convicción de que está presente, obviamente que el tribunal debe revocar eso. Entonces yo lo que recomiendo es que si estamos dentro de las causales de privación de patria potestad, vamos a usarla. ¿Por qué irnos por esta vía que no es la vía correcta? La vía correcta es, si usted tiene las causales de privación o de extinción, usted solicite la privación o la extinción de la patria potestad, ¿correcto? Correcto. Aquí mismo, doctor Requena, en estos supuestos, Astrid también nos pregunta si un supuesto puede ser continuas disputas y peleas entre los progenitores. Yo creo que no. Correcto. Porque son causales taxativas. Si usted tiene problemas con su esposo, resuelva su asunto con su esposo. Si ese problema afecta al niño y está dentro de las causales de privación, solicite la privación, demándelo por privación, correcto, de patria potestad. Si eso afecta al niño, porque estas son causales taxativas, son dos. No está presente, impedido de cumplirla. Impedido de cumplirla. Porque hay una causal de privación que es el incumplimiento reiterado de los elementos de la patria potestad. Y usted tiene la vía de la privación. Entonces no solicite ejercicio unilateral si usted lo que tiene son causales de privación o de extinción. Usted tiene que revisar el artículo 352 y el 356. El 352 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños y Niños Adolescentes está el catálogo completo de las causales para privarlo de la patria potestad o privarla, porque puede ser privada la madre o el padre, no cualquiera de los dos. Y el 356 tiene las causales de extinción. Ustedes revisen eso y perfectamente van a decir, bueno, si subsume o no se subsume esta conducta dentro. Aquí no, en estas son esas dos que le estoy señalando, o esas tres. La declaración de ausencia, que se hace previamente, el no estar presente, impedido, oígase, Fue la conexión por un momento, no sé si la audiencia terminó de escuchar toda la explicación del doctor Requena. Sin embargo, Astrid, creo que la duda quedó perfectamente clara. Igual si no pudiste escuchar, nos indicas y entonces procedemos a aclarar la duda. Por aquí también pregunta Jonavier P26, en caso de que la responsabilidad recaiga sobre uno de los abuelos o un tío, si ambos padres se encuentran fuera. Jonavier, saludos a Jonavier, pero Jonavier, eso no es esta figura. No. No puede recaer jamás la patria potestad respecto de un abuelo o una abuela. La única manera que de forma sustitutiva el legislador ha previsto que de forma sustitutiva un abuelo o una abuela ejerza la responsabilidad de crianza de un niño o niña adolescente, que sería su nieto o su nieta, es a través de una figura de la colocación familiar. Un trámite contencioso, un procedimiento contencioso, donde esa abuela es la que va a demandar a esos progenitores porque no cumplen o no están presentes en la vida o en el proyecto de vida del niño. Es un trámite donde esa abuela debe inscribirse en un programa de colocación familiar, ser evaluada, etcétera, y el tribunal decidirá, puede decidir de forma previa una colocación temporal y o posteriormente, pues con un procedimiento completo, el juez de juicio debe decidir si le da la colocación familiar a esa abuela o de manera provisional una medida preventiva de responsabilidad de crianza, pero jamás
porque eso es exclusivo y excluyente. Escuchen bien, la patria potestad es exclusiva y excluyente únicamente papá y mamá, progenitores. Usted no puede transferir esa patria potestad a ningún tribunal, a ninguna persona que no sea papá o mamá. Correcto. Por aquí nos pregunta la doctora Fariñas, ¿y si el progenitor se fue por los caminos verdes y no existe el movimiento migratorio? O sea, si está ilegal en el país receptor y no tiene manera de demostrar su estadía en ese país. Doctora Fariña, muchos cariños, saludos allá a la ahijada. Esta es mi comadre, Fariña. Bueno, fíjense, esa pregunta es muy interesante, porque es verdad, yo dije en el momento, bueno, se puede probar con el movimiento migratorio. Bueno, simple y llanamente usted alega que no está presente, el tribunal, vamos a decir, notificará, tratará de ubicarlo y obviamente que le declarará ese ejercicio unilateral. Pero repito, al aparecer ese padre, queda revocada esa decisión judicial. Han habido muchos casos en que, entre comillas, se alegan cosas de que está ausente y es mentira que está ausente de la vida o el proyecto de vida del niño o de la niña o del adolescente. Y entonces una vez aparece el padre, cuando se entera, aparece y dice, un momentico, y el tribunal está en la obligación de revocar esa decisión y rehabilita inmediatamente de esa suspensión y quedan conjuntamente habilitados ambos para el ejercicio pleno de la patria potestad, pero en conjunto. Correcto, creo que quedó aclarada la duda. Les recuerdo pues a todos que pueden ir formalizando sus dudas, bien sea por la barra de comentarios o por la barra de preguntas. Ya estamos en el ciclo de preguntas y respuestas. Nos hemos dado un paseo por todo lo que es la patria potestad, el trámite para el ejercicio unilateral de la patria potestad, que es un procedimiento de jurisdicción voluntaria. Hemos comentado dos sentencias, una en la Sala Constitucional con carácter vinculante, bien explicadas por el doctor Elio Requena, y hemos aclarado ciertas dudas de nuestra querida audiencia. Y pues seguimos aclarando las dudas, doctor Requena. Por aquí nos preguntan, ¿cuál es el fin del ejercicio unilateral de la patria potestad? Bueno, el fin es el interés superior del niño. ¿Por qué? Porque un niño que tiene dos papá y mamá, tiene sus dos progenitores, tiene derecho a que alguien le ejerza de manera plena la patria potestad. Porque alguien esté impedido, porque alguien esté ausente, porque alguien no esté presente, esas tres condiciones. Que el que me está cuidando, que el que está ejerciéndolo realmente, tenga las potestades solo él. ¿Por qué? Porque lo que señalé anteriormente, el niño va a requerir una autorización para una hospitalización, porque necesita una intervención quirúrgica urgente. Tiene que venir el otro padre, y si está ausente, yo con mi ejercicio unilateral de la patria potestad, puedo con él autorizar. Yo solo autorizo la intervención quirúrgica. Yo puedo viajar con mi hijo, correcto. Yo puedo fijarle la residencia a mi hijo porque no está presente el otro progenitor. Pero ojo, a veces se utiliza el ejercicio de la patria potestad unilateral para irse fuera del país a escondidas del otro progenitor. Y eso es incorrecto. Eso tienen que irse más bien por la privación de patria potestad, que es un juicio, correcto, y no irse por aquí porque tienen problemas. Ok, se van con su ejercicio unilateral fuera del país con sus hijos y el otro progenitor se queda aquí. Bueno, ese progenitor fácilmente, al hacerse presente en el tribunal, deben revocarle la decisión y él puede apostillar esa decisión de revocatoria y enviarla al país donde se encuentra apostillado, debidamente apostillado, esa madre, y se mete en un problema jurídico grave porque tendría el ejercicio conjunto de nuevo. ¿Y cómo estás allá? ¿Entiendes? Entonces, yo creo que es mejor hacer las cosas bien y no irse por los caminos verdes, como dicen, porque eso puede traer graves problemas e incluso involucrarse en situaciones migratorias. O sea, es una situación bastante, vamos a decir, de forma de abuso del derecho, diría yo, porque usted está abusando del derecho a sabiendas que sí está presente en la vida del niño, a sabiendas que no está ausente, a sabiendas que
que no es que esté impedido para cumplirla. Entonces a veces lo utilizan por venganza y cosas de esas. Es necesario que nos reflexionemos acerca de ese punto y contratemos a un especialista en la materia y no buscar cualquier abogado que les diga cualquier cosa. Vámonos por esta vía, porque esas vías pueden salirle cara. Lo importante entonces, doctor Requena, de no irse por los caminos verdes, como dice la doctora Fariñas, y de buscar un especialista en la materia, por supuesto. Por aquí dice la doctora Fariñas, muchas gracias, compadre. Adelante, gracias a ustedes por la pregunta. Entonces, siempre tenemos que pensar, doctor Requena, en el interés superior del niño migratorio. Esto me hace recordar, creo que fue una charla suya también de migración responsable con niños, niñas y adolescentes, que no solo es que voy a pensar, ah, no, me voy del país y dejo al muchacho allá, o no, me voy y me llevo a mi hijo. No, hay que pensar en que ese muchacho pues se va a ir con un padre, una madre, va a tener que adaptarse a una nueva realidad social, o va a tener que quedarse, y entonces va a quedar quizás esa madre impedida de ejercer la patria potestad unilateralmente, porque no pensaron en estos trámites. Correcto. Seguimos entonces Así. aclarando dudas, doctor Requena. Por aquí nos preguntan también si el ejercicio de la patria potestad es temporal o es permanente. Bueno, ese es un punto importantísimo. ¿Por qué? Obviamente que se trata de la temporalidad, porque está suspendida la patria potestad, o está excluido de forma temporal. Escuchen bien, al cesar las causas por las que el tribunal dictó ese ejercicio unilateral y excluyó a uno de los progenitores, o suspendió el ejercicio de uno de los progenitores, se rehabilita. Por eso es temporal. Incluso en algunas decisiones le colocan un tiempo. Yo no estoy de acuerdo con que le coloquen un tiempo, porque no vamos a, cada vez que se me acabe el tiempo, vamos a ir al tribunal otra vez a solicitar el ejercicio unilateral. Entonces, yo particularmente no estoy de acuerdo que le coloquen, porque la ley no establece eso. Pero creo que unos lineamientos o unas disposiciones internas y tal, pero el tribunal no debe colocarle una temporalidad, porque fíjense, si la persona está impedida, ¿cuánto es el tiempo de ese impedimento? Si la persona está fuera del país, no sé cuándo va a regresar, si regresa el año que viene, si regresa dentro de 3 meses, se rehabilita, está todo normal, se restablece la patria potestad para ambos. Entonces colocarle, por ejemplo, 6 meses, y la persona aparece, vamos a decir, se le vencieron los 6 meses, ya no tiene el ejercicio unilateral. Entonces tiene que ir corriendo a los 6 meses a una nueva solicitud de ejercicio. Obviamente que es temporal, pero a mi criterio, y lo mismo que señaló la Sala Constitucional, la temporalidad viene dada por que cesen las condiciones o las circunstancias que dieron lugar a la suspensión o exclusión de la patria potestad. Claro, es que hay muchos supuestos, por lo menos este que comentaba la doctora Fariñas, que si la persona se fue por los caminos verdes y entonces le decretan el ejercicio unilateral de la patria potestad a la madre con temporalidad y el padre nunca aparece, va a tener que renovarla cada 6 meses, 8 meses, lo que le disponga el tribunal. O por ejemplo, si una persona está en coma, entonces no quieren sacarlo del coma, tienen que renovarse y se lo decretan con temporalidad, entiendo. Claro, por eso es que no estoy de acuerdo, respetando las opiniones de las demás personas, de los demás especialistas de la materia, pero yo particularmente pienso que si uno lee la sentencia, la que señalamos de la Sala Constitucional con carácter vinculante, en la Sala Constitucional por ningún lado aparece la temporalidad en tiempo específico, sino la temporalidad es hasta que cesen, repito, las circunstancias que dieron origen a esa exclusión. Correcto. Continuando con el ciclo de preguntas y respuestas, doctor Requena, por aquí nos pregunta Crespo o Mayra. Ya va, se me escapó la duda. Crespo, aquí está. Mi hija tiene 16 años y su papá le dio manutención hasta los 4 meses y tuvo cierto contacto con ella hasta los 10 años, cuando mucho una vez al año. Eso ha sido un problema.
¿puedo solicitar entonces el ejercicio unilateral de la patria potestad? No, es que fíjense, es que estamos confundiendo. Eso sería un incumplimiento. Por eso es que digo, revisen, nos estamos viendo al tema de la privación de la patria potestad. Revisen, por favor, los artículos, el artículo 352 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños y Niños Adolescentes, y ahí van a conseguir algunas causales, y entre ellas está el incumplimiento injustificado de la obligación de manutención. Entonces, más bien sería una causal de privación y no es ninguna causal de ejercicio unilateral o de exclusión o suspensión de la patria potestad. Es decir, hay que revisar, por eso no deben desviar la atención que existen tres figuras: la privación de patria potestad, la extinción de la patria potestad, y la intermedia vendría siendo esta, la exclusión, suspensión o ejercicio unilateral de la patria potestad. Correcto. Aquí nos preguntan también, en un juicio de manutención, si en un juicio de manutención se comprueba el desinterés de uno de los progenitores por su hijo, ¿se puede pedir de una vez el ejercicio unilateral de la patria potestad a favor de quien detenta la responsabilidad de crianza? No, señor, no, señor. Usted haga que se ejecute la sentencia de obligación de manutención, que el señor cumpla, que el tribunal está en la obligación de que se ejecute esa sentencia. Y eso no es ninguna causal de ejercicio unilateral, no es ninguna causal de exclusión. Debe revisar nuevamente el artículo 352 y chequear si existe alguna. Si es relacionada con la obligación de manutención, tiene que haber una situación probable, es decir, una situación que se pueda evidenciar con elementos probatorios de que, aún teniendo recursos económicos, se niega injustificadamente a cumplir con la obligación de manutención. Es decir, usted espere que incumpla, siga incumpliendo y verifique si ese incumplimiento es de forma injustificada, porque a veces el incumplimiento es de forma justificada. Es decir, una persona que venía cumpliendo la obligación de manutención, por decir $100, $50, vamos a ponerle, pero se enfermó. Si es taxista, por ejemplo, se le dañó el vehículo y evidentemente no tiene ingresos. Bueno, hay un motivo de justificación de no tener el dinero para pagar. Ahora, si esa persona tiene suficientes recursos y no paga porque no le da la gana, simplemente porque no le da la gana, obviamente allí estaría en el supuesto del incumplimiento injustificado de la obligación de manutención, que es una causal más bien de privación de patria potestad. Excelente. Por aquí le envían saludos desde Florida, doctor Requena, Maximiliano Torres. Maximiliano, saludos, un abrazo. Gracias por estar conectado. Por aquí nos sigue preguntando la audiencia, doctor Requena, creo que nos quedan ya 10 minutos de programa, sí, 10 minutos de programa. Nos sigue preguntando la audiencia, al ejercer unilateralmente la patria potestad, ¿se pierde la titularidad de la misma para el otro progenitor? En lo absoluto, no se pierde la titularidad queda intacta, incólume. Lo que se pierde momentáneamente, o se suspende o se excluye, es el ejercicio. Excelente. Bueno, queridos amigos, bueno, aquí nos hacen otra pregunta, ya casi que iba a... creo que es el mismo de Núñez, no sé por qué el usuario es de Núñez, no sé tu nombre, dice... Ah, no, mentira, es la misma, lo que pasa es que se repitió, pero si tienen dudas pueden irla formalizando igual. De todas maneras, doctor Requena, creo que he visto por sus redes sociales, que son excelentes, por cierto, maravillosas, que también tiene un curso sobre estos avances jurisprudenciales en materia de ejercicio unilateral de la patria potestad. Ah, sí, correcto. Tenemos un curso programado para el día 20 de noviembre a las 5 de la tarde y se pueden inscribir en el link vamos a decir, en la biografía de mi cuenta, @RequenaHelio, o en el @Cherezade Arias. Pueden mandar también, solicitar información por el directo, y allí está la planilla, que es un formulario Google que deben llenar, que es, vamos a decir, la planilla de inscripción. Inmediatamente les va a llegar a su correo
la información completa de cuánto es la inversión. Pero fíjense ustedes, este es un curso completo, son 4 horas académicas en la que se les va a explicar de manera detallada esto que hicimos como abreboca el día de hoy, y se les va a explicar cómo se hace la solicitud, cuáles son realmente las causales, cuál es la petición que hace el solicitante, cuál es el decreto que formula el tribunal, y vamos a conversar obviamente acerca de los acuerdos, eso de la sentencia que vimos de la Sala de Casación Social, cómo se plantea el acuerdo y cuál es la decisión homologatoria del tribunal. Entonces, muy interesante, aquellas personas que estén, vamos a decir, que puedan inscribirse, háganlo, que va a estar muy interesante, muy, vamos a decir, sustantivo. Vamos a tomar muchos datos de lo que es ese trámite. Van a conocer de manera detallada el trámite, desde que se interpone la solicitud hasta que se obtiene la decisión judicial. ¿Correcto? Correcto. Bueno, amigos, desde ya quedan invitados a buscar en la página de Instagram del doctor Elio Requena y de la doctora Sherezade Arias para que se puedan inscribir en este maravilloso curso con este excelente profesional como es el doctor Elio Requena, gran amigo de la casa y, como les decía, excelente profesional con maravillosas redes sociales. Nos queda poco tiempo, doctor Requena, del programa. Creo que por aquí le están saludando. Buenas noches, doctor Requena. Por acá una de sus alumnas, Oriana Bárcenas. Oriana, mucho cariño. Gracias por conectarte. Denise Salinas. Denise. Esa es la doctora, la esposa del doctor Calanco. Mucho gusto, doctora. Un Saludos, placer, doctora ¿verdad? Por aquí. Salinas. Bueno, doctor Requena, creo que ya llegamos al final del programa, no tenemos más dudas, hemos aclarado todas las dudas de nuestros livevidentes, hemos aclarado todo lo que tenía que ver con el live de ejercicio unilateral de la patria potestad. Agradecidos, doctor Requena, de contar con usted, agradecidos de una vez más que aceptara nuestra invitación a estos live. Y bueno, comprometidos para futuros live, quedamos abiertos a las posibilidades, doctor Requena, siempre es un placer contar con usted en estos eventos. No, muchísimas gracias, siempre a su orden, y para todos los que se conectaron, muchas gracias por la sintonía y bueno, por estar atento a estos programas tan interesantes que ahora es Calanche Salinas, ¿no? Calanche Salinas, sí. Ahí está Calanche la doctora Salinas. Salinas, con mucho gusto. Bueno, sigan las redes de Calanche Salinas, que ahí vamos a estar programando otros eventos, pues muy interesantes. Y bueno, saludos al doctor Carlos también. Tenemos un evento programado también de intereses colectivos y difusos. Los invitamos desde ya a que se enteren cuándo lo vamos a estar promocionando por nuestras redes sociales. De hecho, nos pueden seguir por nuestros correos electrónicos calanchesalinas@outlook.com o seguirnos a través de nuestra cuenta de Instagram, Calanche Salinas. Al doctor Requena, ¿por dónde lo pueden conseguir sus queridos seguidores? No, @Requena Helio, que es por Instagram. También tengo el canal de YouTube, Helio Requena, donde siempre publico todas estas cosas, también estos temas interesantes. Un saludo ahí a la licenciada Evelyn Miranda, que es nuestra locutora, Evelyn Miranda 23. Sigan a Evelyn Miranda 23, @Evelyn Miranda 23. Ella tiene unos cursos interesantes de oratoria y perder el miedo escénico. Los que estén interesados pueden seguirla y mandan su mensaje allí al directo. Ella es la que me hace las voces en la publicidad que yo hago de los cursos. Por cierto. Sí, tiene una voz increíble, es una locutora excepcional, es profesora de lenguaje y literatura, ¿no? Hablando de cosas maravillosas y elocuentes, doctor Requena, cuéntenos sobre su eslogan. ¿De dónde sale ese eslogan? Yo no podía dejar pasar en esta oportunidad, doctor Requena, ese eslogan tan elocuente. Bueno, fíjense, a mí se me ocurrió el eslogan porque yo vi una fotografía antigua que aparecía lo que llaman el médico de cabecera. Es decir, el médico de familia, pues el médico de cabecera que llaman. Y aparece el médico de cabecera atendiendo al paciente y aparece siempre al lado del paciente, ¿correcto? Y claro, está alrededor también la muerte, pues, del paciente, está la muerte también dibujada. Y bueno, se me da la impresión que
como existe el médico de cabecera que está atendiendo directamente esta situación familiar, en el caso del médico, una situación de salud. Y bueno, entonces a mí se me ocurre, pues, así como existe el médico de cabecera, te habla Elio Requena, tu abogado de familia, que es tu abogado de cabecera, pues tu abogado de familia. Muy Y entonces, elocuente, muy elocuente. Doctor Requena, se nos está uniendo mucha gente ya casi al final del programa. Todas estas personas que se están uniendo al final del programa, este live va a quedar guardado en la cuenta Calanche Salinas para cuando lo quieran Alberto consultar. Cabrera, saludo al doctor Alberto Cabrera, profesor, el doctor Alberto Cabrera, profesor, amigo, compañero de la Universidad Santa María. No sé si es Albertico o es el papá, a los dos le mando saludos, Albertico Cabrera o Alberto Cabrera. Un A los dos, saludo muy Alberto cordial. Junior o Alberto Padre. Exactamente. Les comentaba, bueno, que este live va a quedar guardado para su consumo aquí en la cuenta Calanche Salinas, para cuando lo quieran consultar. Estuvo buenísimo. Bueno, doctor Requena, ya estamos sobre la hora, como le dije, un placer haber contado con usted y bueno, abiertos a la posibilidad de volver a contar con usted en una próxima entrevista. Recuerden visitar la página de Instagram del doctor Requena, inscribirse en este maravilloso curso que va a estar dando de ejercicio unilateral de la patria potestad y recuerden consultar también nuestra red social Instagram para que se enteren de los próximos eventos que tenemos en su programa Zona Legal todos los jueves a las 6:30 de la tarde. Saludos, doctor Requena, un placer. Gracias, hasta luego.